Ah, ya está grabando. Ya. Ya. Entonces, tú haces el papel de Berenice Fox, ¿no es cierto? Ujú. Ya. Entonces, tú tienes rendido una versión en la fiscalía, Sí. en la que dice, la que dice lo siguiente: yo me desperté al oír los gritos de mi hija. Me levanté y fui corriendo en ropa interior. Al entrar, veo a mi esposo que le mostraba el bate al tipo. Yo grité. Cuando se me comenzó a acercar, mi esposo le propinó 2 golpes en la cabeza, con lo que él ya cayó al piso. Yo seguía gritando y mi esposo no se detenía de darle golpes. Luego solo fui donde mi hija, que lloraba asustada hasta que el ladrón dejó de moverse. Me fui a vestir y llamé a la policía para informarles que nos estaban robando y que el ladrón fue atrapado. Cuando llegó la policía, mi esposo salió con el bate y se lo entregó y se los entregó. Cuando el policía fue a ver al ladrón, salieron corriendo. Yo les gritaba que éramos agredidos, pero ellos solo me decían: Reinita Bella, vamos a la patria a flagrancia, que llame a un abogado, y se los llevaron. Esos son los hechos, ¿no es cierto?, que tú tienes, digamos, expuestos en la fiscalía. Sí, ajá. Entonces, obviamente, lo que el abogado de la contraparte lo que va a procurar es, digamos, va a pretender que tú de alguna manera respondas acerca de la brutalidad, digamos, con la que fue tratado el delincuente, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que este es un caso de legítima defensa, ¿sí? Eso sí, tú tienes que estar muy consciente de esa situación. No tienes que mentir, ¿sí? No tenemos mucho tiempo como para preparar el tema de alguna situación fáctica que no haya ocurrido, sino lo que tú tienes ya expuesto en la fiscalía. Entonces, tienes que decir la verdad. Asegúrate de tener claras las preguntas. Si no entiendes la pregunta que te está haciendo el abogado de la contraparte, no respondas si no tienes clara la pregunta. En todo caso, pide una aclaración, pide una reformulación de la pregunta para que puedas entender. Tómate tu tiempo antes de contestar, antes de decir la respuesta. Obviamente no esperes que pase mucho tiempo, porque cuando pasa tiempo entre la pregunta y la respuesta, demasiado tiempo, obviamente el juez, o en este caso el tribunal, lo que va a pensar es que tú estás tratando de inventar algo. El problema del testimonio, como te digo, es que si tú empiezas a narrar hechos que no ocurrieron desde el imaginario, obviamente tú vas a caer. La versión está correcta respecto de que entró un ladrón a tu casa, de que era una persona de tamaña y estatura, y que tu esposo lo único que hizo es defender digamos, en todo caso, la propiedad, y obviamente a tu hija y a ti como persona. Trata de ser muy clara cuando hables. Tienes que estar vestida, tu vestido tiene que ser obviamente un vestido formal, ¿sí? Digamos, convencional, porque obviamente siempre la credibilidad del testigo también tiene que ver con su forma de vestir, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer obviamente es dar una buena impresión al tribunal. No respondas lo que no te preguntan, ¿sí? No des, como a veces decimos vulgarmente, no demos papaya. Te digamos, si te preguntan algo concreto, responde algo concreto. No tenemos por qué dar mayores luces. Procura mantener la cordura siempre, por más que el abogado quizá con las preguntas va a tratar de asfixiarte o sacarte de tu juicio. Procura siempre mantener
la calma. Tú tienes que distinguir dos tipos de preguntas, las preguntas cerradas y las preguntas abiertas. Entonces, lo que van a procurar siempre, en este caso el abogado, es hacerte preguntas abiertas de manera que tú te explayes en tu testimonio. Entonces, lo que debes procurar es que tu testimonio no, digamos, de que tú, como a los hechos que simplemente a ti te, te constan. ¿Alguna pregunta, María Eugenia, Berenice? Sí, tengo una pregunta. Sí me gustaría que me explique usted como mi abogado qué es, cómo es la modalidad. O sea, si bien es cierto yo tengo que ir vestida formal, pero si el abogado de la otra parte me empieza a preguntar y me empieza a dar miedo y si yo no quiero contestar o yo no me acuerdo algo, ¿tengo que quedarme callada? ¿Tengo que decirlo o qué tengo que hacer? Mira, cuando tú no tengas, digamos, seguridad de las respuestas, lo mejor es que tú, como yo te digo, te atengas a los hechos que tú conoces, ¿sí? El abogado no te puede intimidar, obviamente, por eso estamos nosotros también como abogados. En el momento que hay alguna pregunta impertinente, capciosa o alguna pregunta sugestiva, obviamente nosotros daremos las observaciones en ese momento para que califique en todo caso el comportamiento del abogado. Ya. Y, y si me preguntan de que cuando yo escuché llorar a mi hija y fui al cuarto y yo estaba, básicamente estaba como que en ropa interior, y eso sí puedo decirlo, porque después me fui a cambiar y llamar a la policía. Claro, no, en esto, como yo te digo, tú tienes que eh, decir lo que pasó, cómo fueron las cosas. Obviamente, desde el punto de vista de la estrategia jurídica, nosotros ya hemos trabajado para que esto se enmarque dentro de la legítima defensa, digamos, las acciones que realizó. Y en todo caso, lo que tú deberías, como yo te digo, tú no tienes realmente los hechos que sucedieron, tú sabes, son rápidos, no sucedieron, digamos, en un tiempo muy prolongado. Entonces tú sabes simplemente cosas puntuales, que estabas en tu casa, que escuchaste la bulla, que fuiste a ver y que tu esposo estaba con un bate, como tal, como tienes rendida la declaración. Entonces yo creo que más sobre esos aspectos es esta parte de que esta habilidad de que tú le habías dicho a tu esposo, o sea, yo te dije que te detuvieras, ¿no? Digamos, en los peritajes que se hizo al teléfono. Ujú. Entonces, tú lo que tienes que decir que en ese momento sí, yo le dije que se calme, pero, o sea, digamos, ahí esa parte tenemos que trabajar muy bien porque sobre eso el abogado va a trabajar bastante. Entonces, en esa parte tú lo que simplemente tendrás que contestar es que en ese momento estabas ofuscada, que, se, que tu esposa podía pasar malos momentos y que tú le recriminaste una situación que desde el punto de vista de lo jurídico es normal porque él está defendiendo su propiedad. Eso nada Ya, más. y si me preguntan de la Otra violencia pregunta. intrafamiliar que yo tenía antes con él, porque yo no quiero, No, eso obviamente, por es, ningún lado, y como usted bien lo dijo, esto es una legítima defensa y yo no quiero que mi esposo vaya preso, ni mucho menos le culpen por algo que él cometió por defendernos a nosotros. Pero, y si me preguntan acerca de la violencia y de esa sentencia, cuando él me maltrataba y yo le seguí un proceso y hay una sentencia, ahí yo más o menos, ¿cómo tengo que decir para que, o sea, no le vean como que mi esposo es malo o maltratador? así es, María Eugenia, como te dije, nosotros vamos a estar presentes en esa audiencia y lo que vamos a hacer es presentar la correspondiente objeción.
en el proceso penal que está en curso y del cual tenemos la audiencia tiene que ver con los hechos relacionados a la legítima defensa que él, en la que se encuadra la conducta de tu esposo, y nada tiene que ver en este caso hechos, digamos, otros hechos que no tienen relación directa con esto, ¿sí? Entonces, el momento que te pregunten eso, yo simplemente como abogado presentaré la objeción y en eso no creo que el tribunal, digamos, de alguna manera dé paso a ese tipo de preguntas porque no son conducentes a descubrir lo que sucedió en el caso concreto, ¿no? Entonces, por ese lado no tienes que preocupar, no tienes que contestar porque nosotros vamos a objetar ese tipo de preguntas y tú no vas a estar obligada a contestar sobre hechos que nada tienen que ver en la investigación y en el juicio que nosotros estamos llevando. Yo soy bien nerviosa, ¿ya iba a haber mucha gente o solamente como en la fiscalía, solamente el fiscal, usted y la otra parte? No, en este caso la audiencia es pública y obviamente entrarán, digamos, van a estar, puede que exista mucha más gente que en el tribunal. Obviamente siempre está conformado por 3 jueces que saben de materia penal, van a estar los abogados va a estar la fiscalía, va a estar tu defensa, eh, y obviamente habrá público. Entonces, lo que tú tienes que mantener, obviamente, es la calma, la tranquilidad, porque esas son cosas que digamos, en ese momento no tienen que interferir en la parte objetiva que nosotros tenemos que probar en ese momento, que es la legítima defensa en que ejecutó tu marido. ¿Y usted va a estar ahí conmigo? ¿Usted me va a poder ayudar si me olvido de algo? ¿O usted va a estar ahí para que me diga qué me falta de decir? Porque por los nervios capaz y que me olvido algo importante. No, como yo te digo, las preguntas, digamos, el examen que te haga digamos, el fiscal, obviamente, tú lo tienes que responder de manera solvente, de manera segura. Yo no te podré ayudar en ese momento, por eso es importante que tú mantengas claridad en las cosas que dijiste en la fiscalía. Y lo que sí, como yo te mencioné, es que van a hacer mucho énfasis en este tema digamos, del exceso, del supuesto exceso de legítima defensa, pero tú tienes que hacer énfasis es que las cosas sucedieron así, y que se dieron de una manera, digamos, desde el punto de vista de una defensa, digamos, proporcional al peligro que estaban atravesando ustedes como familia en ese momento. Ya, muchas ¿Hay alguna gracias. pregunta más, Berenice? No, creo que no, pero si es que tengo alguna duda, algo le puedo llamar para si es que sí se me viene alguna duda más antes Sí, de que sea la audiencia. así es, Berenice. Si tienes cualquier duda, con todo yo voy a trabajar un poco más en ciertos detalles que te voy a hacer llegar un extracto para que tú lo leas respecto del tema de la psicología de los testigos para que tengas un poco más claras las circunstancias en las cuales tú te vas a desenvolver en ese momento, ¿ok? Ya, muchas gracias, abogado. Nos vemos el día de la audiencia entonces. Listo, Berenice. Muchas gracias. Gracias. Ok, Chao. chao. No, bueno.